Mis queridos hermanos, los saludo con la paz y el amor de nuestro Señor Jesucristo y el Señor los continúe bendiciendo. Vamos a estar yendo a la palabra del Señor, vamos a estar mirando qué nos quiere hablar en este día el Señor. Usted sabe que yo soy uno de los primeros que quiero que el Señor hable a mi vida para la gloria de Dios Padre, en el nombre precioso de Jesús. Usted sabe muy bien de todas estas cosas. A mí me ha encargado el Señor, en el nombre de Jesús, que Él viene a buscar una iglesia sin mancha y sin arruga. Él viene a buscar una iglesia perfecta. Entonces, Él lo está exhortando, encaminando todos los días para que podamos estar en su divina presencia y le podamos estar esperando. ¿Cómo le podemos estar esperando? Preparados. Que estemos preparados, ¿no es cierto? Preparados. Que le podamos decir al Señor, estoy listo y le estoy esperando. No que lo estamos preparando, tenemos que estar listos y le estoy esperando. Le tenemos que estar esperando. ¿Y cómo le tenemos que estar esperando? A lo que Él viene a buscar. Dice que Él viene a buscar una iglesia sin mancha y sin arruga. Y así tenemos que estar nosotros, en el nombre precioso de Jesús. Y vamos a prepararlos así. La iglesia tiene que estar preparada en el nombre precioso de Jesús para que el Señor la bendiga. Vamos a estar yendo a la palabra del Señor, vamos a estar leyendo en el nombre precioso de Jesús. Vamos a estar buscando en Primera de Reyes, en el capítulo 21, en el versículo 1. Vamos a estar leyendo a ver qué nos quiere hablar el Señor a nuestras vidas. Primeramente al que está hablando, en el nombre de Jesús. Vamos a leer así, para que los podamos corregir. Y dice así la palabra del Señor. Yo voy a leer en nombre del Padre, del Hijo, del Divino Espíritu Santo. Y dice así la palabra del Señor. Dice, pasado estas cosas, aconteció que Nabot de Jezreel tenía allí una viña junto al palacio de Acat, rey de Samaria. Acat habló a Nabot diciendo, dame tu viña para un huerto de legumbre, porque está cerca a mi casa, y yo te daré por ella otra viña mejor que esta. O si mejor te parece, te pagaré su valor en dinero. Y Nabot respondió a Acat, guárdeme Jehová de que yo te dé a ti la heredad de mis padres. Y vino Acat a su casa triste, enojado por la palabra que Nabot de Jezreel le había respondido, diciendo, no te daré la heredad de mis padres, y se acostó en su cama y volvió su rostro y no comió. Vino a él su mujer Jezabel y le dijo, ¿por qué estás tan decaído tu espíritu y no comes? Él respondió, porque hablé con Nabot de Jezreel y le dije que me diera su viña por dinero, o que si más quería le daría otra viña por ella. Y él respondió, yo no te daré mi viña. Y su mujer Jezabel le dijo, ¿eres tú ahora el rey sobre Israel? Levántate y come, alégrate, yo te daré la viña de Nabot de Jezreel. Entonces ella escribió carta en el nombre de Acat y la selló con su anillo y las envió a los ancianos y a los príncipes que moraban en la ciudad de Nabot. En la carta que escribió decían así, proclamá ayuno y poné a Nabot delante del pueblo, y poné a 2 hombres perversos delante de él, que atestiguen contra él y digan, tú has blasfemado a Dios y al rey, y entonces sacalo y apedréalo para que muera.
Bendito sea el Señor, hasta ahí la palabra del Señor. Padre, en el nombre de Jesucristo de Nazaret, he leído su bendita palabra, su palabra que es fiel y verdadera, mi Dios. En el nombre precioso de Jesucristo de Nazaret, yo le pido perdón públicamente, como siempre, mi Señor, en el nombre de Jesucristo de Nazaret. Le pido perdón por todas mis faltas, mis desobediencias, pecados y todo lo malo que no sea de su agrado. Yo le pido perdón y que tenga misericordia y que me unja de la mollera a la planta de los pies y de la planta de los pies a la mollera, Dios mío. Úngeme, Dios mío. Límpiame para su gloria, en el nombre precioso de Jesucristo de Nazaret, Dios mío. Unge mi corazón, Dios mío. Unge mi mente, mis neuronas, para que almacenen todo lo que usted va a usar, Dios mío, para su gloria, para hablar al pueblo, Dios mío, en el nombre precioso de Jesús, donde le voy a pedir al Espíritu Santo que tome dominio y control de mi vida, de mi mente, de todo mi ser, tome mis labios, todo mi ser, mi corazón, y Él hable para la gloria de Dios Padre, en el nombre precioso de Jesús. Háblanos, Espíritu Santo, porque la iglesia de Jesucristo quiere escuchar palabra de Dios, en el nombre precioso de Jesús, no palabra de hombre. En el nombre precioso de Jesús le doy gracia, le doy toda la gloria, la honra y la alabanza, en el nombre precioso de Jesús. Amén y amén. Bendito sea mi Dios, en el nombre precioso de Jesús, que los continúe hablando, nuestro Dios, de todas estas cosas que hemos leído aquí, ¿no? Dice, de este acontecimiento perverso. En el nombre de Jesús, no sé qué los quiere hablar, pero vamos a estar viendo que el Espíritu Santo tome dominio y control de todo mi ser y que los empiece a hablar. Que Él los quiere hablar a cada uno de nosotros, para que lo estemos corrigiendo de todas estas cosas que Él los va a hablar. Y decía así, leíamos en Primera de Reyes, en el capítulo 21, verso 1. Hemos leído el verso 1 al 10. Dice así: y pasado estas cosas aconteció que Nabot de Jezreel tenía allí una viña junto al palacio de Acab, rey de Samaria. Y dice, y Acab habló a Nabot diciendo, dame tu viña para un huerto de legumbre, porque está cerca a mi casa, y yo te daré por ella otra viña, mejor que esta, o si mejor te parece, te pagaré su valor en dinero. Nabot respondió a Acab, guárdeme Jehová de que yo te dé a ti la heredad de mis padres. Bendito sea el Señor, en el nombre precioso de Jesucristo de Nazaret, Dios mío. Aquí estamos viendo, porque en aquel tiempo las heredades de los padres, lo que heredaban sus hijos, nunca podía ser vendido. Nunca podían ser vendidas estas heredades, de ninguna manera. Eran la herencia de sus padres que les correspondía a los hijos, al hijo mayor, de repente a sus hijos, y no la podían vender. Era como si fuera una ley en Israel, no la podían vender. Entonces, Nabot no la podía vender. Pero Acab no le entendía esas cosas, no la entendía. Y a veces nos pasa cosas así que no las entendemos porque no estamos en la divina presencia del Señor. Vemos que este varón, a lo que lo está contando, que era un varón justo, seguramente confiando en el único Dios, creyendo en Él, por eso estaba hablando de estas cosas. Y un rey, ¿no es cierto?, siendo rey de Israel, del pueblo de Israel, no lo entendía estas cosas. Y vemos que lo que hemos estado leyendo, ¿no? Dice, vamos a ver un poquito más, dice, y vino Acab a su casa triste y enojado por la palabra que Nabot de Jezreel le había respondido, diciendo, no te daré la heredad de mis padres. Y se acostó en su cama y volvió su rostro
y no comió. Y volvió su rostro y no comió, dice. A veces hacemos todas estas cosas, ¿no? Que a veces hay palabras para decir que hacemos cosas, ¿no es cierto?, para llamar la atención de todo esto. Aquí estaba llamando la atención de todas estas cosas, ¿no? Que este varón no le quería vender, parece que no estaba entendiendo. Entonces, cuando hay todas estas cosas así, que lo sentimos mal, si no estamos en la divina presencia del Señor, enseguida aparece el enemigo. Cuando tenemos la mente desocupada, viene con algo para conformarlo. Mire lo que dice así. Como estaba tan enojado, vino su mujer, que él no había dado vuelta a su rostro, dice, y no comía. Y vino Jezabel. Vino a él su mujer Jezabel y le dijo, ¿por qué estás tan decaído tu espíritu y no comes? Y él respondió, porque hablé con Nabot de Jezreel y le dije que me diera su viña por dinero, o que más quería, le daría otra viña por ella. Y él respondió, yo no te daré mi viña. Mire lo que en el 7 cómo responde. Prestemos atención a todo esto, ¿no? Y dice, y su mujer Jezabel le dijo, ¿eres tú ahora el rey sobre Israel? Levántate y come, alégrate, yo te daré la viña de Nabot de Jezreel. ¿Me entiende? No la quería vender, era la heredad. Cuando lo ponemos a pensar allí, ¿cómo iría a ser esta mujer? ¿Me entiende? Leemos el 8. Y entonces ella escribió, si le dijo acá, vemos que le dijo que no se preocupe más, que ya la tenía seguro a la viña que le iba a dar. Vemos en el 8. Entonces ella escribió carta en el nombre de Acat y la selló con su anillo, o sea, de Acat, y las envió a los ancianos y a los príncipes que moraban en la ciudad con Nabot. Y la carta, mire lo que en el 9 lo que decía la carta. Y la carta que escribió decía así, proclama ayuno, pone a Nabot delante del pueblo, en el 10, y pone a dos hombres perversos delante de él, que atestiguen contra él y digan, tú has blasfemado a Dios y al rey. Y entonces sacalo, apedréalo para que muera. Bendito sea el Señor, sacalo. Acá los detenemos un poquito. ¿Cómo podría hacer estas cosas, no? Que dice esta mujer, le dijo al rey que no se preocupara, que la viña, ya como diciéndole, la viña ya es tuya. Y envió esta carta. Y la carta que escribió decía, proclame el ayuno. Bendito sea el Señor, qué ayuno predicaba qué ayuno proclamaba esta mujer que le decía a estos varones. Proclamen ayuno, pone a Nabot delante del pueblo, que proclamen ayuno. Se da cuenta que a veces, ¿por qué los tenemos que siempre estar y atento a todas estas cosas? ¿Qué nos dice el Señor? Proclamen ayuno, estaba diciendo esta mujer. ¿Cuántos pastores que hay? Dice, proclamen ayuno, se da cuenta. Pero ¿qué ayuno? ¿Qué ayuno? ¿Qué ayuno, mi Dios? En el nombre de Jesús. ¿Ayuno a quién? ¿Por quién estaba proclamando estos ayunos? Tenemos que estar entendiendo estas cosas en el nombre de Jesucristo de Nazaret, entendiéndolas para la gloria de Dios Padre. Tenemos que estar en su divina presencia. Todo lo que brilla no es oro. En el nombre precioso de Jesús, tenemos que estar en la divina presencia del Señor, haciendo su voluntad para su gloria en el nombre de Jesucristo de Nazaret. No los dejemos llevar por estas cosas que nos puedan decir así, Dios mío, como decía esta mujer, que proclamen ayuno.
Bendito sea el Señor. ¿Ayuno a quién? Para todo eso. Ayuno a los demonios, en el nombre precioso de Jesús. Lo leemos de vuelta para estar entendiendo mejor y que el Espíritu Santo los continúe hablando, que veamos bien las cosas. ¿Quién lo está hablando? No podemos vivir de bendición en bendición y nunca podemos reclamar el pecado, que es lo más importante, es en el camino del Señor que viene a buscar una iglesia sin mancha y sin arruga. Así tiene que estar preparada la iglesia para la gloria de Dios Padre, en el nombre precioso de Jesús, porque muchos son los llamados y pocos los escogidos, en el nombre precioso de Jesucristo de Nazaret. Prepárenmoslo. Por eso, en el nombre de Jesús, el Señor pone a sus siervos para que reclamen el pecado y no haya pecado en la iglesia, sino estén listos para la gloria de Dios. ¿Cuándo listo? Ahora estoy listo y le estoy esperando para la gloria de Dios Padre. En el nombre precioso de Jesús, no podemos estar esperando, estar listo hoy. Y le podemos para estarle esperando. Leemos de vuelta en el nombre de Jesús para que estemos presentando. Vamos a decir, entonces ella escribió carta en el nombre de acá, mentiras que escribía, y la selló con su anillo y envió a los ancianos y a los príncipes que moraban en la ciudad de Nabot. Y la carta que escribió decía: así proclama ayuno. Ahí está. Esto es en el 9. Proclama ayuno. ¿Ayuno a quién? Y pone a Nabot delante del pueblo. Y pone a 2 hombres perversos delante de él, que atestiguen contra él y digan: tú has blasfemado a Dios y al rey. Y entonces sacalo, apedrealo para que muera. Bendito sea el Señor, que podamos estar entendiendo que esta palabra los enseña todas estas cosas para que podamos andar en la divina presencia del Señor y que el Espíritu Santo los corrija, estemos en su divina presencia, porque la iglesia de Jesucristo no puede vivir sin que esté en su divina presencia haciendo su voluntad. Sabemos todas estas cosas que el Señor los viene hablando día tras día, ¿no es cierto? Si queremos recibir bendiciones, los vamos a Deuteronomio 28, del 1 al 15, están todas las bendiciones. ¿Cómo las vamos a recibir? Ahí están las promesas. Y del 15 en adelante, si desobedecemos. Allí tenemos que ir para buscar las bendiciones, todas las que están preparadas. Esta persona, mire lo que hizo. Todo lo que no tenía que hacer, le fue más fácil matar a la persona. Vamos a leer en el 14, en el 21:14, a ver qué dice. Ahí dice así: después enviaron a decir a Jezabel: Nabot ha sido apedreado y ha muerto. Bendito sea el Señor. Lo sacaron y lo mataron en el nombre precioso de Jesucristo de Nazaret. Murió, lo mataron a pedrada en el nombre precioso de Jesucristo de Nazaret, Dios mío. En el nombre precioso de Jesús. Vamos a estar viendo qué dice allí mismo, porque esto no pueden quedar estas cosas. Como yo digo, Dios todo lo ve, todo lo escucha, todo lo sabe. No los queramos esconder. Nadie se puede esconder de Dios haciendo cosas que no son de agrado al único Dios, porque lo sabe todo. En el nombre precioso de Jesús. Pareciera que no lo ve, pero Él lo está viendo a todo y lo sabe a todo. En el nombre de Jesús. Vamos a estar leyendo en el 17, 21:17. Y dice así: entonces vino palabra de Jehová a Elías tibita, diciendo: levántate, desciende a encontrarte con Acab, rey de Israel, que está en Samaria. He aquí, él está en la viña de Nabot, a la cual ha descendido para tomar posición de ella. Ve que acá ya viene para tomar posición, que su mujer se le entrega, el enemigo se le entregó a ella. En el 19.
y le hablarás diciendo, así ha dicho Jehová. ¿No mataste y también has despojado? Esto le dijo el Señor, Dios Todopoderoso, que le diga, ¿no mataste y también has despojado? Y volverás a hablarle diciendo, así ha dicho Jehová, en el mismo lugar donde lamieron los perros la sangre de Nabot, los perros lamerán también tu sangre, tu misma sangre. Bendito sea el Señor, tu misma sangre, dice, tu misma sangre, en el nombre precioso de Jesús. O sea que en el mismo lugar que mató Jezabel, que hizo matar a Nabot, allí mismo dice que los perros lamerán a la sangre de este rey Acab. Dice así. Y dice en el 21, en el 23 miramos ahora, y dice así, bendito sea el Señor, para que veamos que al Señor no se le escapa nada, todo lo ve y todo lo sabe. Y dice, de Jezabel también ha hablado, o sea Jehová, de Jezabel también ha hablado Jehová, diciendo, los perros comerán a Jezabel en el muro de Jezreel. También, bendito sea el Señor, no se quedarán sin su castigo aquellos que hacen cosas ocultas, no quedarán para nuestro Dios todas estas cosas. ¿Por qué? Porque las sabrán, saldrán todas a luz. Como digo más de una vez, el mundo es grande, pero a veces un pañuelo, se juntan las puntas. Las doblamos y se juntan las puntas y estamos allí. Todo sale a luz. Aquí salió, Dios hizo hablar por el profeta todas estas cosas que salieron a luz para que las estemos entendiendo. O sea, de que ya les dio la sentencia. ¿No es cierto? Que aquí está la profecía de que iba a morir Acab y Jezabel también. Vamos a mirar un poquito más cómo muere Acab. Si él profetizó que él iba a morir, este rey, por hacer lo malo, nadie queda sin su castigo cuando hacen todas estas cosas que las hacen mal, para que las estemos viendo todo lo que se va haciendo, ¿no es cierto? Todo lo que se va haciendo. Vamos a estar mirando en Primera de Reyes, en el capítulo 22, y el 34. 22, 34. Vamos a ver qué dice en el capítulo 2, en el versículo 34 de Primera de Reyes. Y dice así, vamos a estar leyendo, a ver qué nos dice, de que cómo empezaron los juicios, que nadie se escapa. Y dice así, y no vamos a leer todo, pero ya mucho lo que le hemos leído ya sabemos de estas cosas, cómo pasaron, dice. Y un hombre, porque estaban en batalla, ¿no es cierto? Había una batalla allí en Israel, ¿no es cierto? Que vino Josafat a ayudarles a todo eso, ¿no? Y a Acab, ¿no es cierto? Y estaban en guerra. Y entonces dice así, en el 34, el que pueda estar mirando, hay que estar mirando y leyendo todo completo lo que nos habla el Señor. No dejemos para otro momento, leamos para que los corrijamos y estemos en su divina presencia. Vamos a leer el 22:34 y dice, un hombre disparó su arco a la aventura y hirió al rey de Israel por entre la junta de la armadura, por la que dijo él a su cochero, da la vuelta y sácame del campo, pues estoy herido. En el 35. Pero la batalla había arreciado aquel día y el rey estuvo en su carro delante de los sirios y a la tarde murió. Y la sangre de la herida corrió por el fondo del carro.
y a la puesta del sol salió un pregón por el campamento diciendo: cada uno a su ciudad, cada cual a su tierra. Murió pues el rey y fue traído a Samaria, y sepultaron al rey en Samaria, y lavaron el carro en el estanque de Samaria, y los perros lamieron su sangre, y también las rameras se lavaban allí, conforme a la palabra que Jehová había hablado. La palabra que le había dado. ¿Me entiende? No hay nada. Este varón se había dado la palabra. Nuestro Dios, por Elías, que iba a morir este varón, este rey. Este varón tiró una flecha al azar, le cayó y lo hirió de muerte. Murió. Bendito sea el Señor, porque nadie queda, aquellos que hacen las cosas ocultas, nadie queda sin que no haya pagado su culpa delante del único Dios. Vamos a ver ahora en Segunda de Reyes, a ver qué pasó con Jezabel. Segunda de Reyes en el capítulo 9. Bendito sea el Señor. Segunda de Reyes en el capítulo 9, en el versículo 30. Y dice así la palabra del Señor. Segunda de Reyes, capítulo 9, en el versículo 30, y dice así: vino después Jehú a Jezreel, y cuando Jezabel lo oyó, se pintó los ojos con artimonio y atavió su cabeza y se asomó a una ventana, y cuando entraba Jehú por la puerta, ella dijo: sucedió bien a Zimri, que mató a su señor. Y alzando entonces su rostro hacia la ventana, dijo: ¿quién está conmigo? ¿Quién? Y se inclinaron hacia él 2 o 3 eunucos, y él les dijo: échala abajo. Y ellos le echaron, y parte de su sangre salpicó en la pared y en los caballos, y él la atropelló. Bendito sea el Señor. Entonces luego, después que comió y bebió, dijo: y ahora, a ver, aquella maldita, sepultala, pues es hija de rey. Pero cuando fueron para sepultarla, no hallaron de ella más que el cadáver. Leo de vuelta el 35. Pero cuando fueron para sepultarla, no hallaron de ella más que la calavera y los pies y la palma de las manos. Y volvieron y se lo dijeron a él. Dijo: esta es la palabra de Dios, la cual él habló por medio de su siervo Elías Tibita, diciendo: en la heredad de Jezreel comerán los perros la carne de Jezabel. Y el cuerpo de Jezabel será como estiércol sobre la faz de la tierra en la heredad de Jezreel, de manera que nadie puede hacer. Esta es Jezabel. Bendito sea el Señor. Y dice así: y el cuerpo de Jezabel será como estiércol sobre la faz de la tierra en la heredad de Jezreel. Bendito sea el Señor. De manera que nadie puede decir: esta es Jezabel. Bendito sea el Señor. O sea que se perdió todo, no quedó nada. Dios no deja nada oculto. Por una parte, ahí tenemos que estar entendiendo hasta allí, ¿no es cierto? Que el Señor no deja nada, pero nada oculto. Tenemos que estar muy atentos a todas estas cosas, a lo que nos dice el Señor.
porque hasta aquí el Señor lo estuvo hablando de estas personas malvadas y todo cayeron en las manos del Señor. Todo lo que profetizó Elías se cumplió. Ahora vamos a ver una cosa, porque esta mujer, ¿por quién era manejada? Era manejada por el enemigo, ¿me entiende? Era manejada por el enemigo realmente. El diablo le manejaba. Tenemos que ver estas cosas. Cuando ella muere, ¿cuántos demonios tendría? Ni los imaginamos, todas las herejías que hacía. Y esos demonios, vemos tanto que en Apocalipsis están y en muchos lados, y algunas cosas vamos a ir mirando para que nosotros tengamos cuidado con todos estos malos espíritus que salieron de ella. Cuando ella muere, van buscando otro descuidado para tomar dominio y control de las vidas, aquel que se descuida. Vamos a estar viendo a ver qué nos dice el Señor de todas estas cosas para que le prestemos atención. Ellos murieron, terminaron hasta allí, pero los malos espíritus, usted sabe que mientras haya vida en este mundo, ellos van a estar también, ¿no es cierto? ¿Para qué van a estar? Buscando descuidados, como dice, que el enemigo anda como león rugiente buscando a un descuidado para atacarlo. Y son estos malos espíritus que salen de esta persona. Vamos a estar buscando en Proverbios, en el capítulo 6, en el versículo 16. Vamos a ver qué dice de todas estas cosas en el 16. ¿No es cierto? 6, 16 de Proverbios. Y dice así: 6 cosas aborrece Jehová, y aún 7 abomina su alma: los ojos altivos, la lengua mentirosa, las manos derramadoras de sangre inocente, el corazón que maquina pensamientos inicuos, los pies apresurosos para correr al mal, el testigo falso que habla mentira y el que siembra discordia entre los hermanos. Todos estos malos espíritus los tenía Jezabel. Empecemos a pensar. Dice así: 6 cosas aborrece Jehová, y aún 7 abomina su alma: los ojos altivos, ¿me entiende? La lengua mentirosa. Todo esto estaban allí con ella. Las manos derramadoras de sangre inocente, como hizo Jezabel. El corazón que maquina pensamientos inicuos, tenía Jezabel. Los pies apresurosos para para correr al mal, como ella enseguida se le ocurrió la idea de que podía matar a Nabot y solucionar el problema. El testigo falso que habla mentira, también tenía ese mal espíritu que dominaba. Todos estos malos espíritus estaban en ella. Y el que siembra discordia entre los hermanos. Todas estas cosas, todos estos malos espíritus los tenía ella. ¿Y sabe qué? Andan por el mundo. ¿Y a quién van a venir a perturbar? A la iglesia. A la iglesia de Jesucristo. Todos estos malos espíritus andan en el mundo. No van a ir a perturbar al mundo. Porque ve que aquí, ¿a quién fueron todo esto? ¿Me entiende? ¿A quién fueron? A buscar a este justo. ¿No es cierto? A Nabot lo fueron a buscar para matarlo injustamente. Todos estos malos espíritus tenemos que tener cuidado, porque andan como león rugiente buscando a quien devorar, o sea, buscando a un descuidado de la iglesia. Y sea que nosotros no tenemos por qué tenerles miedo. ¿Sabe por qué? Porque el Señor ya los ha alertado de todas estas cosas. ¿Cuánto hace que viene el Señor hablándolo? Que cómo tenemos que estar listo y estarle esperando. El Espíritu Santo, como dijimos más de una vez, cuando vamos por la calle, los que manejan, ¿cómo hacen? Van manejando, ¿no es cierto? Y vemos de repente una luz amarilla, precaución, una luz roja. Pará, como atento a todas estas cosas, la verde. Y aquí también el Espíritu Santo
Si lo tenemos, no tenemos por qué estar temiendo algo si sabemos que estamos en la divina presencia del Señor y el Espíritu Santo dice su palabra que los va a estar enseñando en todo, dijo el Señor Jesús, que los iba a dirigir en todo. Nosotros no sabemos ni orar, pero Él va a interceder delante del Padre. Él los va a estar alertando de todo. Esto no lo tenés que hacer, pero tenemos que estar atentos. Y a los descuidados, ¿qué le va a pasar? La Escritura la leemos. Muchos son los llamados y pocos los escogidos. ¿Y cómo estamos? ¿Estamos preparados realmente? ¿Qué decimos? Tenemos que estar preparados en el nombre de Jesús. No sé si tenemos tiempo para otro, para que veamos realmente, ¿no? Que dice, vamos a estar mirando en Apocalipsis 2:20. A ver qué dice, rapidito porque ya la hora se me fue. Y dice así, Apocalipsis 2:20. Bendito sea el Señor, 2:20, sí. Y dice, así dice en el 2:20, pero tengo unas pocas cosas contra ti, que tolera que esa mujer, Jezabel, que se dice profetiza, enseña y seduce a mis siervos a fornicar y a comer cosas sacrificadas a los ídolos. Bendito sea mi Dios que seduce a los siervos en las iglesias. Anda, Dios mío, con mentiras, así como anduvo. Aquí le está reclamando, ¿no es cierto? Acá Juan los recordaba de todas estas cosas para que estemos alerta. ¿A quién va a venir? Si no va a venir al pueblo de Dios a molestar todos estos malos espíritus. Y acá le recordaba, pero tengo unas pocas cosas contra ti, que tolera que esa mujer Jezabel, que se dice profetiza, enseña y seduce a mis siervos a fornicar y a comer cosas sacrificadas, o sea, cosas que van a los ídolos, a todas estas cosas. Bendito sea el Señor que Él los haya hablado en el nombre precioso de Jesús y que nosotros lo estemos corrigiendo, estemos en su divina presencia, haciendo su voluntad. No los desviemos del camino del Señor como Él los habla. Estemos bien en su divina presencia, haciendo su voluntad. Pensemos, estemos con un corazón puro, con un corazón sincero, con un corazón guardado, sobre toda cosa guardada, como dice en Proverbios. Guardemos nuestro corazón para nuestro Dios, para que Él los use. Y si Él llega hoy, lo podemos ir con Él tranquilamente. No le podemos tener miedo a la muerte, ni a nada, porque Él los va a guardar. Usted sabe que a todo aquel que está fiel en el camino del Señor, esta pandemia que viene, los juicios de Dios, no los pueden tocar a nosotros, como no lo tocó allí. Vemos allí en Egipto, el pueblo de Israel, el pueblo, allí estaban en Gosén, vinieron todas, Dios mío, las plagas. ¿Le tocó a alguno? Nada le tocó a ninguno. Y así a nosotros también en este tiempo. Pero como tenemos que estar en la divina presencia del Señor, haciendo su voluntad para su gloria, en el nombre precioso de Jesús. Glorificado sea nuestro Dios, que los podamos corregir y podamos estar en su divina presencia, haciendo su voluntad para su gloria. Yo le doy muchas gracias. Toda la gloria, la honra y la alabanza en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén y amén.